Muy buenos días. Tengo el gusto de presentar hoy el seminario institucional que va a ser impartido por el doctor Bernardo Águila Salgado. El doctor Bernardo estudió la licenciatura en biotecnología en la Facultad de Química en la Universidad Autónoma de Querétaro. Estudió la maestría en ciencias biológicas en el Instituto de Geología de la UNAM en la Ciudad de México y estudió el doctorado en ciencias biológicas en el Instituto de Ecología de la UNAM en Yucatán. En su amplia experiencia, ha trabajado con bioinformática, con metagenómica, caracterizando la diversidad taxonómica y funcional de procariontes en diversos sistemas como lagos, sedimentos, tapetes microbianos, estromatolitos y fauna silvestre. Los intereses de Bernardo radican en estudiar los patrones ecológicos de diversidad de los microorganismos en agua y suelos como indicadores ambientales o de salud, así como en estudiar el secuestro de carbono en sistemas conservados y perturbados. Actualmente, Bernardo es becario postdoctoral en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el proyecto Atlas para la Biodiversidad de los Suelos de México, liderado por el doctor Roberto Garibay Origel, donde se encarga principalmente de los análisis metagenómicos y bioinformáticos de los hongos y bacterias del suelo. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a la doctora por la introducción. Bueno, pues como vimos, hoy voy a hablar un poquito de este proyecto llamado Atlas, Atlas sobre la diversidad del suelo de México. Y lo que está. eh, sí está. Sí, ya. Perfecto. Bueno, entonces, como bien mencionaron, este proyecto está a cargo del doctor Roberto Garibay. Yo soy su becario postdoctorante. Entonces, esta charla la dividí básicamente en tres secciones. Vamos a ver antecedentes y conceptos para que nos familiaricemos con la terminología. Vamos a ver los objetivos del Atlas y me voy a enfocar más en la parte de resultados que hemos tenido este año. Bueno, como contexto global, pues sabemos que la diversidad pues está decreciendo a un ritmo acelerado. Esto se debe debido a la pérdida del hábitat, ya sea la fragmentación del hábitat, el cambio en el uso del suelo, la sobreexplotación de los ecosistemas, la contaminación, cambio climático, llámese estrés hídrico, sequías o lo que acabamos de ver recientemente con el huracán tipo 5, ¿no? También pues las especies invasoras son importantes, pero en el contexto nacional es interesante saber que México tiene una de las mayores tasas de deforestación y ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales. Todo esto por el cambio de uso de suelo, sobre todo el cambio de uso de suelo en selvas húmedas, en selvas secas y en pastizales. Curiosamente, los menos afectados han sido los matorrales y los bosques templados. Aún así, México, pues ustedes saben, es uno de los países con mayor diversidad geográfica, biológica y cultural, pero poco se sabe acerca de la diversidad que tiene el suelo en el país. Esto es muy importante porque recordemos que la definición de biodiversidad del suelo no incluye solamente a los organismos, sino también incluye a la variación desde los genes hasta las comunidades. Y esto se estudia en diferentes escalas. Entonces es importante recordar que las escalas van desde microhábitats, con microorganismos, hasta paisajes. Eh, estas escalas ecológicas son relevantes y también tenemos que tener mucho cuidado de que si vamos a estudiar a los organismos del suelo, tenemos que también saber cómo es su escala y su tamaño. Esta es una última revisión que se hizo este año y está interesante ver que justo en medio están los honguitos funcionando como un puente de tamaño entre los microorganismos y los macroorganismos. También se está graficando la biomasa. Como pueden observar, pues obviamente los pastos y los árboles son los organismos que contienen mayor tamaño, pero también mayor biomasa. Esto es a escala global. Y de este lado podemos observar apenas un pequeño pico de biomasa. Bueno, pequeño es relativo, ¿no? Pero para ser microorganismos hay bastantes bacterias y arqueas que son del subsuelo, así como bacterias del suelo. Y bueno, también es importante ponernos de acuerdo que la biomasa, estamos de acuerdo que pues cambia a través de los estratos del suelo. Y como pueden ver aquí, la biomasa se concentra generalmente en los primeros 10 a 20 centímetros. Esta va decreciendo. Y bueno, generalmente la biomasa es igual o mayor, o sea, la biomasa que hay en el subsuelo es igual o mayor a la biomasa que hay en la superficie. Ahora, también con esto de la escala, también tenemos una diversidad taxonómica en el suelo.
y también cambia. La diversidad taxonómica que se encuentra en el suelo siempre es mayor por varios órdenes de magnitud a la que se encuentra en la superficie. Pues aquí pueden ver todos los componentes que hay en el suelo. Tenemos desde virus, bacterias, arqueas, hongos, protistas, eh, pues tenemos las chinches, tenemos varios nemátodos y otros organismos edáficos que se encuentran inmersos en el suelo y están coexistiendo en comunidades. Eh, pero bueno, hay que tener mucho cuidado porque como están viendo ya en esta imagen, esto es un zoom de este pequeño círculo rojo, hay que tener mucho cuidado porque cada organismo también tiene diferentes número de especies. Esta fue una última revisión que se hizo. Sabemos que pues, los mayores clados están en los procariontes y los eucariontes, como vieron, que es esta pequeña herramienta que está aquí abajo, pues aunque no es, digamos, no representa mucho de la proporción del árbol de la vida, sí es muy relevante en términos de biomasa y tamaño, como ya vimos. Eh, el número de especies obviamente cambia respecto al tipo de organismo, por ejemplo, las bacterias, las arqueas, tenemos a los hongos, hasta los más grandes, ¿no? Y también cambia el número de especies. Esto es una última revisión que le di a las bacterias. Se ha estimado que hay al menos un billón de especies de bacterias en español, un billón, 1 por 10 a la 12. Y bueno, para hongos también es bastante, son casi 5 millones de especies las que se han reportado. Y bueno, cambia para cada organismo. Entonces es importante tener en cuenta esta diferencia en el número de especies que hay por cada organismo. También entender que todos esos organismos están coexistiendo en la matriz del suelo, cercanos a la rizósfera, y están llevando a cabo interacciones y comunicaciones metabólicas, tienen redes tróficas, redes de degradación, y estas interacciones provocan propiedades emergentes, como son los servicios ecosistémicos. Uno de los servicios ecosistémicos que está marcando en este artículo de Nature, también de este año, eh, pues realmente son servicios de soporte y regulación. Tenemos, por ejemplo, que ayudan a limpiar contaminantes, ayudan a agregar compuestos, promueven el crecimiento de algunas plantas, funcionan como defensa también, le confieren defensa a las plantas, este microbioma del suelo, si lo quieren ver así. Y también tenemos algunas bacterias o organismos que fijan el nitrógeno al suelo y ciclan los nutrientes. Y también pues están estas bacterias que eliminan hongos, bacterias, microorganismos que eliminan también desechos, ¿no? Y quedan en la matriz. Entonces, bueno, otros servicios ecosistémicos son los de aprovisionamiento y los culturales. También el suelo pues es importante para el suministro del agua limpia, la producción de alimentos, producción de fibras, producción de combustibles, producción de compuestos secundarios, etcétera, ¿no? Lo mismo para los culturales. Va desde el turismo hasta cosas religiosas, ¿no? Y bueno, es importante aquí que tengamos en cuenta qué es el microbioma del suelo. Ahorita lo mencioné, lo explico. El microbioma realmente se da en el ámbito médico para describir a todas las bacterias y arqueas que están coexistiendo en el humano, en un hospedero, y ya estas bacterias y arqueas le dan o confieren cierta función. Por ejemplo, tenemos bacterias en nuestra flora intestinal, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que son esenciales estas bacterias para que nosotros podamos tener un sistema digestivo saludable. Lo mismo pasa con el suelo. También existe un microbioma del suelo. Solo que en el microbioma, además de bacterias y arqueas, también están incluyendo protistas, hongos, otros, digamos, compuestos que están siendo parte de esta matriz de interacciones. Es una red. Y bueno, uno de los trabajos esto es el microbioma, pero también hay trabajos que ya se han especializado en ir por partes. Es decir, el microbioma, pues ya vimos que del suelo incluía bacterias, arqueas, hongos, protistas, pero el micobioma hace referencia solamente a la porción de los hongos. Es decir, están estudiando toda la composición de hongos que hay en estos 3.200 sitios en el mundo. Este es un esfuerzo a nivel global y de hecho es uno de los trabajos que está realizado por Terreso y colaboradores, que estos trabajos ha inspirado mucho al proyecto Atlas. Ahorita vamos a ver. Lo que están haciendo básicamente es hacer un repositorio genético de todos los sitios del mundo y tratando de clasificar genéticamente a los hongos que están en el suelo. México por ahí ya se muestran unos 53 puntos, 55 puntos por ahí. Y ahorita vamos a ver un poco de eso. Pero bueno, esto inspiró bastante el proyecto Atlas. El proyecto Atlas, esta es una icografía que hizo una de nuestras compañeras en el laboratorio, pues está representando a la madre tierra, que incluye a las bacterias, a las plantas, perdón, a las bacterias, a las plantas, a los hongos,
y obviamente pues a la fauna edáfica, ¿no? A los animales. Y bueno, este proyecto es parecido un poco a cómo funcionan las cosas en la Tierra. Como vimos, los hongos, los animales, las bacterias están interactuando, forman redes tróficas y de esta misma, están en una matriz, inmersas en una matriz mineral. Y de la misma manera tenemos una red de colaboraciones en la UNAM, digamos que la matriz sería nuestra escuela, y tenemos diferentes grupos de especialistas en diferentes áreas que están colaborando con, por ejemplo, con la parte de bacterias, con la parte de hongos, con la parte de animales. Tenemos una parte de enseñanza, la parte de biogeoquímica, los análisis que se hacen del suelo y la parte de bioinformática también. Entonces, es como un espejo, ¿no? El proyecto Atlas tiene tres ejes rectores principalmente, que es la investigación, que uno de los objetivos pues, más importantes es generar conocimiento de frontera, usando la base de datos de IBData, también haciendo redes de colaboración con el PUEIS, que es el programa y tecnologías de secuenciación también. O sea, vamos a usar, lo importante de este trabajo, perdón, de este eje rector son los trabajos de secuenciación. Vamos a usar y también como metabar coding. Ahorita vamos a explicar un poquito de eso. Y bueno, esto es la parte del eje de investigación. También tenemos el eje de docencia. Como objetivo, el proyecto Atlas quiere generar elementos de aprendizaje, es decir, formar recursos humanos, o sea, tesis de licenciatura y de posgrado, y promover el conocimiento de la vida de los suelos. También tenemos como eje rector la vinculación. Esto es básicamente crear interacción con otros institutos, con otras, por ejemplo, con algunos institutos de gobierno. Y bueno, vamos también a recuperar información de sistemas de información geográfica y esta información se va a procesar y se va a subir a una plataforma de acceso para todos y sobre todo que ayude a los tomadores de decisiones. Básicamente son dos bases de datos que se van a procesar. Es una que es para investigación, que va a incluir secuencias, y otra base de datos que es más como de acceso al público y para tomadores de decisiones. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Los objetivos, como estamos viendo, pues es un proyecto institucional, o sea, incluye al Instituto de Biología, al Instituto de Ecología, a la Física Cala, al PUEIS, y bueno, son como 60 investigadores que están involucrados hasta ahora. Eh, pues se usa, como dijimos, toda la información previa. Estamos aprovechando la capacidad de los laboratorios, de la red universitaria de laboratorios del suelo, que está en el Instituto de Geología. Eh, También se entenderán las causas que determinan la distribución de la diversidad del suelo. Y bueno, todo esto es importante porque queremos ver también el impacto antropogénico que hay en el suelo, ¿no? Y una de las cosas importantes es la herramienta visual que vamos a generar. Y ya dentro de los objetivos específicos, esto es lo que se va a hacer. Se quiere estudiar la biodiversidad de bacterias, arqueas, hongos y animales. Se van a usar estos marcadores, como dijimos, es una secuenciación que es barcoding. Quiere decir que se amplifica una región de cada uno de estos organismos. Por ejemplo, para bacterias y arqueas se utiliza el 16S. Para hongos utilizamos el ITS completo, casi las 1000 pares de bases. Y para la fauna edáfica es un juego de tres primers, que es 18S, 26S y los genes COI. Y bueno, también vamos a medir físico-químicos y vamos a medir la parte funcional y variables ambientales. ¿Cuáles son estas variables? Pues aquí están. De físico-químicos tenemos desde carbono total, nitrógeno, fósforo, carbono microbiano, nitrógeno microbiano, etcétera, ¿no? Hasta el pH. Pero también tenemos la parte funcional enzimática. Es decir, queremos saber también qué están haciendo los organismos, desde la actividad de quinasas, actividad de beta-glucosidasa, y tenemos variables ambientales, que estas variables ambientales realmente se extraen de bases de datos que ya existen, como es el clima, la ecorregión, la localidad, digamos, la altitud, el manejo que ha tenido, muy importante, ese suelo, y también el tipo de suelo que hay. Bueno, también parte del proyecto Atlas está englobando, es como vieron, muy ambicioso en el sentido de que queremos colectar no solamente bacterias o un grupo, en este caso queremos bacterias, arqueas, hongos y animales. Por lo tanto, el protocolo de cómo se tiene que tomar la muestra ha tenido que ser modificado y es como un híbrido que trata de recuperar la mayor parte de información, porque recordemos que cada organismo tiene diferentes peculiaridades y requerimientos a la hora de la extracción del DNA. Sin embargo, nosotros hemos logrado establecer un solo protocolo que pueda englobar a estos tres grandes dominios. Y bueno, esto son los resultados. Digamos, esto fue como la parte de los objetivos y ahora vamos a ver qué ha pasado. Uno de los resultados ahorita en investigación es que ya tenemos un artículo casi listo para enviarse.
Y bueno, este es un subset de datos de la base de datos global que les había mencionado de Global Soil Microbiome. Y básicamente son 55 sitios en el país que tienen secuencias de hongos. Son secuencias de PacBio, más o menos de 800 a 1000 pares de bases. Y tenemos estos sitios distribuidos sobre todo en el neotrópico mexicano. Como pueden ver, la vegetación pues varía. Tenemos cosas que van desde manglares, ambientes tropicales, tenemos selvas, bosques, desiertos y tenemos hasta dunas costeras. Por ejemplo, en las esquinas, los amarillos son dunas costeras. Y bueno, esto es como un agrupamiento que se hizo con esos sitios, viendo la beta diversidad. Hacemos este tipo de análisis y empezamos a ver como grupos, cómo se agrupan los sitios solo por ausencia y presencia de los organismos, en este caso de los hongos. Y podemos ver que, por ejemplo, en el grupo 1 estamos agrupando a todo lo que contiene la península de Yucatán. Tenemos otra costa que es la costa del Pacífico, está agrupada en el grupo 2. Tenemos, por ejemplo, algunas costeras muy bien agrupadas, tenemos desiertos, tenemos la parte de selvas altas, selvas bajas, están más sobre todo en la península de Yucatán. Y bueno, al final tenemos un grupo que es como tutti frutti, nosotros le decimos así, porque está mezclado de varios tipos de vegetación. No hay como tanta concordancia con la vegetación. Ahora, los hongos también, una ventaja que tienen la clasificación taxonómica es que sabiendo a veces el nombre del hongo podemos inferir el estilo de vida que tiene. Y también podemos ver en las gráficas de la barra que están del lado derecho, podemos ver cada grupo, cómo tiene diferentes estilos de vida primaria. Entonces, hay muchas cosas desconocidas, por ejemplo, esta barra que es como café morada, son todo lo que está sin clasificar. Entonces, por ejemplo, la península de Yucatán vemos que tiene una gran barra de hongos que están todavía sin clasificar en la base de datos, pero también tenemos, por ejemplo, en verde brilloso a los ectomicorrízicos. Entonces, las ectomicorrizas, por ejemplo, son muy abundantes acá, ¿no? En las dunas costeras. Y bueno, no me voy a meter tanto en detalle a explicar como todo. Este artículo ya casi lo vamos a sacar, esto es un zoom. Eh, Justo el tema es aquí como remarcarlo, las generalidades. Pues tenemos estos grupos, ¿no? Estos son los primary life types mostrados por completo. También empezamos a medir pues alfa diversidad. Tenemos el índice de Shannon y tenemos la diversidad observada, que es la riqueza aquí arriba. Y vemos que hay sitios que son muy ricos, tienen una diversidad muy alta, pero también tenemos sitios que tienen, por ejemplo, este sitio de acá, esta es la dominancia, ¿no? Es Shannon. Son sitios que tienen muchísima dominancia. Entonces, también estamos haciendo un análisis de tipo se llaman no multilinear, es un análisis que se llama NMDS, análisis, si me ayudan por aquí, es paramétrico no dimensional. Y bueno, básicamente estamos viendo cómo se asocian los top 50 especies de hongos a los sitios, es decir, como a los principales 55 sitios que teníamos en el primer mapa. Ajá, entonces, también están resumidos en rojo como los grupos. Recuerden que tenemos 8 grupos y claro que hay, digamos, organismos como esta tomentela que se asocia solamente al grupo, por ejemplo, al grupo 6, que es las zonas costeras, ¿no? Y bueno, empezamos ya a ver como patrones ecológicos muy interesantes, cosas que pues a cualquier micólogo le fascinarían. Yo en mi caso, yo estudio un poco más bacterias, pero apenas me estoy familiarizando con el nombre de los honguitos. Y esto es la misma información, solo que aquí estamos considerando es un análisis como del top 50, pero que también considera la prevalencia. Es decir, si este hongo que está aquí, que es un fusarium, si es muy prevalente en todas las muestras, pues también tiene un lugar en el top 50, ¿no? Entonces hay algunos hongos que, por ejemplo, solamente se encuentra en las dunas costeras, ¿no? Que es la escleroderma, pero hay otros organismos que se encuentran distribuidos en casi todas las muestras, ¿no? Y bueno, este también es como un resumen. También estamos generando, de hecho, una tesis de una alumna de licenciatura que se llama Daniela Sánchez. Ella está muy interesada en estudiar el endemismo que hay en la península de Yucatán. Como pueden ver, la península de Yucatán, que está aquí marcada en rojo, resultó ser en el trabajo de Global Soil uno de los lugares que tiene más endemismo de hongos a nivel mundial. Entonces, nosotros queremos una resolución pues más profunda y estamos tratando de ver sobre estos sitios que ya tienen, obviamente, tenemos que ampliar esta zona de estudio, pero bueno, lo que va hasta ahora es que ya empezamos a hacer como un zoom en los grupos que hay, es decir, todo el grupo de la península de Yucatán que enseñé anteriormente, que era el grupo 1, se puede subdividir en estos grupos, ¿no? Entonces, claramente hay un grupo, por ejemplo, que es el de las costas, hay otros 3 grupos,
Y bueno, ella está más interesada, más que en patrones psicológicos, en ver cómo es el endemismo, o sea, hay un gradiente de endemismo en la península de Yucatán. Bueno, otra cosa que tiene que ver con formación de recursos humanos, parte del proyecto, tiene que ver con la capacitación. Y justo quería llegar rápido a esta parte porque esto digamos que es como lo que yo he trabajado más. Habíamos mencionado que pues como es un proyecto ambicioso y estamos tratando de obtener desde bacterias, hongos y animales, pues hemos tenido que hacer prueba y error con muchos tipos de protocolos y al final pues llegamos a estandarizar un protocolo que todavía sigue en mejora, ¿no? Se puede mejorar todavía, pero mucho de lo que hemos hecho en formación de recursos humanos es que hemos capacitado a los colaboradores de cómo muestrear mm, y cómo muestrear correctamente para el proyecto. Spoon, de hecho, nos prestó una GoPro para hacer videos y ya tenemos un primer producto que justamente es el video tutorial de cómo se tienen que hacer los muestreos correctamente. Es uno de los avances también que se tiene. Y otro de los avances que queremos hablar es con la estandarización de la base de datos. Esto básicamente va a ser una herramienta para el público, lo que estamos viendo aquí abajo, que va a ayudar a los tomadores de decisiones para ver sitios o zonas de México que puedan ser como vulnerables. Y estamos viendo en tiempo real aquí, por ejemplo, varias condiciones físico-químicas. Y este diagrama es un Corona 2, que es un programa que te muestra básicamente la composición o la estructura de una comunidad. Por ejemplo, se puede ser los hongos. Estamos viendo cómo se distribuyen los diferentes grupos de hongos en este sitio, por ejemplo, ¿no? Y podemos ser como ir jugando con la herramienta, ir cambiando los valores, ver cuáles son los sitios que tienen mayor pH, ver cuáles son los sitios que tienen mayor carbono orgánico. Y esto va cambiando en tiempo real. Eh, Ahora, esto es como la herramienta visual que es para acceso al público, pero también hay otra herramienta que va a ser más para la investigación, que consiste pues en una base de secuencias de todo lo que se va a extraer de estos 100 puntos. Olvidé mencionar que el primer año el proyecto Atlas está considerando 100 puntos en el país. El segundo año pues van a ser 200, el tercer año tenemos que llegar a 300, es la meta. Entonces, una de las cosas más importantes que se pudo obtener este año fue una colaboración con Corena DR. Corena es la Comisión de Recursos Naturales eh, y Desarrollo Rural de la Ciudad de México, y ellos nos van a ayudar a justamente colectar 50 sitios en la ciudad. Ellos están muy interesados porque ellos ya estudian a los sistemas agroecológicos y de hecho comparan sistemas convencionales, tradicionales y agrosostenibles. También comparan sistemas forestales cuando están conservados y ya cuando están perturbados. Ellos tienen ya monitoreado muy bien sus zonas y tienen mapas en resolución de 2 centímetros con fotogrametría. Es impresionante lo que tienen en Corena. Y tienen un programa que se llama Altepetl, que básicamente es darle como recurso de semilla a los campesinos que todavía tienen suelo de conservación. Por ejemplo, en Milpa Alta o en Xochimilco, todavía hay suelo de conservación en la Ciudad de México, aunque no se crea, se sigue todavía preservando esa parte. Y bueno, ellos están muy interesados porque ellos son, digamos, como expertos en sistemas de información geográfica, pero les falta la parte biológica. Es decir, a ellos les interesa también ver la biodiversidad del suelo, ¿no? Y pues ahí es cuando hicimos como esta simbiosis y empezamos a colaborar y empezamos a justo ver cómo estandarizar todo este protocolo que les había dicho para que se pudiera hacer en Corena. Y bueno, esto es, por ejemplo, el mapa que están haciendo ahora. En estos precisos momentos, de hecho, están muestreando. Tienen desde Ecatepec, aquí arriba algunos puntos. Tienen, bueno, está el suelo de conservación, se puede ver, y las áreas de restauración. Las áreas de restauración y conservación ambiental comunitaria es lo que está marcado en verde. Y bueno, los puntos obviamente algunos se enciman, por eso no se alcanzan a ver 50 puntos amarillos, pero son entre sistemas que son forestales y agroecosistemas. Y bueno, esto es parte de la vinculación que hemos estado haciendo con ellos. Ya pudimos establecer el primer muestreo. También se ideó, ahorita vamos a ver, unos embudos para la colecta también de animales de la parte edáfica del suelo. Y bueno, aquí por ejemplo estamos en la parte forestal, ¿no? Ellos, pues básicamente cada uno va a enseñarle a otras personas cómo hacer el muestreo, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta foto ya me la mandaron apenas ayer de que ya están muestreando, ya están haciendo todo ya con guantes correctamente, no como ese día que no traíamos guantes, pero bueno. También hay este tipo de colecta, aquí se puede ver que está nuestro compañero Rodolfo, enseñándoles cómo colectar o cómo separar a la parte del líter
para observar a los microorganismos, bueno, perdón, para observar a los animales, como arañitas que salen por ahí. También eso es importante, es información que vamos a estar recolectando. Y se instalaron embudos verles en las instalaciones de Corena. Ellos son los primeros que van a hacer este tipo de experimento y vamos a ver qué tan bien resulta. Eh, Realmente el embudo verles básicamente es para que se rescate la parte de los animales de la zona edáfica. Los microartrópodos y todo esto caen en una trampa de alcohol y se recuperan y se hacen conteos. Y bueno, aquí está el doctor Víctor Hugo, nos está ayudando también en la parte de la capacitación de Corena. Y bueno, es muy bonito, sobre todo trabajar con esta parte de agro, porque este es un artículo que modifiqué un poquito, porque hay algo que se nos está yendo. Digamos que Corena ya está haciendo la parte del banco de semillas. Ellos se dedican mucho a la parte de reservar todo su semilla, ¿no? El maíz que se siembra en suelo de conservación se guarda. Pero nosotros, todavía en la parte del microbioma y en la parte de estudiar el suelo, nos falta un banco todavía, ¿no? Del suelo. No existe nada que yo conozca a nivel México de que se esté almacenando, por ejemplo, la información genética de todos los organismos o los microorganismos que existen en el suelo. Y sobre todo, pues como mencioné en la introducción, que a raíz del cambio climático, a raíz de pues las perturbaciones que está teniendo el ecosistema, podemos perder esta diversidad, ¿no? Podemos perder algunos grupos, información valiosa. Entonces, también parte de la vinculación que se quiere hacer con Corena futuro, a largo plazo, es también ver la posibilidad de ver algo que tenga que ver con guardar o respaldar toda esta información, ¿no? Que para eso es la base de datos genética. Y bueno, eh, esto también son avances de lo que se está llevando a cabo en los muestreos. Cada una de las líneas, digamos que es un sitio diferente. Entonces ya tenemos representados varios estados. En la herramienta anterior, de hecho, ya se veían los puntos que se están colectando este año, más aparte de los que ya se colectaron el año pasado. Pero bueno, básicamente estamos llevando como registro de cómo son cómo son los requerimientos, la información que le pedimos de cada sitio. O sea, pedimos la localidad, el tipo de manejo que se ha llevado, digamos, si se sabe algo de algún detalle sobre ese sitio, vamos tomando notas de todo lo que tenga que ver con la parte ambiental. Y bueno, pues es muy bonito, como pueden ver en las fotos. Tenemos, estas son fotos que nos mandaron apenas ayer. Justo están muestreando ahorita ya la parte de bosques de niebla, tiene la parte de selvas, es un bosque de Oyamel. Esto es aquí en la Ciudad de México. Esto es justo en Puebla, Zacatlán. Y bueno, como pueden ver también está la parte de agro, ¿no? Esto fue este día que fuimos con Corena, que básicamente son valles, pero también tenemos sistemas montañosos en los que también tienen cafetales, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas preguntas que tienen los colaboradores. O sea, el proyecto Atlas, digamos, es como una ancla para todos estos colaboradores que tienen preguntas muy específicas. Nosotros solamente estamos poniendo como las bases para que esto crezca, ¿no? O sea, es como una colaboración institucional y queremos que esto siga creciendo, básicamente. O sea, queremos que se siga haciendo monitoreo. Eso sería lo ideal, ¿no? Bueno, también vamos a tener próximamente este taller en el cual va a haber tomadores de decisiones. Es justo para esto, para hacer esta vinculación, ¿no? No solamente de quedarnos con la información pues de primera mano como investigador, pues que pues usas para hacer un artículo, sino que es información que tiene aplicación y que de hecho es útil, ¿no? Para la gente y para los tomadores de decisiones. Entonces es muy importante que se haga este tipo de vinculación. Entonces, bueno, por lo menos aquí ya hay un avance para este año. Esperemos que el doctor Roberto ya esté por acá con nosotros. Y bueno, esta es una lista de lo que se ha comprado este año con el proyecto. Por ejemplo, tenemos autoclaves, balanzas analíticas y se ha ido para diferentes institutos. Tenemos para el Instituto de Geología, para Ecología, para Biología, para el ANSYS, para el Pabellón. Y hemos comprado pues bastante, o sea, son pantallas, termocicladores, refrigeradores, cosas que se van a ocupar como para base. Es decir, esto ya nada, es una inversión fuerte que vamos a tener que tomar al inicio del proyecto, pero que en el futuro va a ser la base para que ustedes sigan trayendo, bueno, para que los colaboradores sigan trayendo muestra y se siga analizando el suelo de México. Entonces, bueno, es un proyecto que considero que es muy bonito. Como les mencionaba, pues tenemos que agradecer a todos los institutos que están involucrados, empezando por el de Biología, el Instituto de Ecología, la de GAPA, por las becas, al SPUN, también nos ha proporcionado apoyo, a la FES Iztacala y obviamente al PUES. Y pues bueno, sé que la plática pues está cortita, pero supongo que va a haber muchas preguntas. Entonces, pues sería ahorita por mi parte todo.
Aquí está el doctor Roberto, justo en una salida que fuimos allá a Puebla. Y pues muchas gracias también a su laboratorio y a las chicas que me recibieron muy bien. Realmente yo apenas tengo en el proyecto Atlas, empecé en marzo. Entonces me ha tocado justo organizar mucho de estas cosas que estamos viendo acá. Pero pues sí, gracias a ustedes también por venir y aquí estamos cualquier pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Bernardo? Hola, Hola, ¿qué tal? buen día, doctor Águila. Sí, bueno, felicitaciones por la presentación, por el proyecto, muy interesante. Gracias. Yo tengo dos preguntas. Una de ellas se refiere a una de las últimas cosas que usted ha mencionado sobre que este proyecto pondrá los fundamentos para que otros investigadores con preguntas más específicas puedan utilizar el Atlas como fuente de información y contestarlas. ¿Podría poner un par de ejemplos de esos proyectos y esas preguntas más específicas? Sí, claro. Y la segunda pregunta tiene que ver con si hay algún punto de contacto entre lo que ustedes generarán independientemente de la participación de otros investigadores posteriormente, algún contexto que tenga que ver con pues, los conceptos evolucionistas ecológicos de la biología actual. Por ejemplo, pues, bueno, voy a empezar por los tradicionales. Adaptación, selección natural y más recientemente lo que tiene que ver con plasticidad fenotípica, construcción de nicho, herencia inclusiva y pues todo el conjunto de conceptos que se manejan actualmente en lo que se conoce como síntesis evolutiva extendida. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Uno de los ejemplos, para empezar con la primera pregunta, es que hay, por ejemplo, la doctora Rocío Vega Frutis, ella está trabajando con cafetales. Entonces, por ejemplo, su pregunta específica recae mucho en saber qué pasa cuando el cafetal se abandona. Ella está trabajando en una zona en la que tiene, digamos, cafetales que se están trabajando intensamente, cafetales abandonados y están pegados en el bosque. Digamos que esos cafetales están, básicamente es un agroecosistema, pero es como un híbrido, porque digamos que el bosque ya se comió a los cafetales. O sea, el bosque está avanzando. Entonces, su pregunta específica tiene que ver mucho con qué pasa con el suelo cuando se deja que se recupere, ¿no? Y que el bosque recupere esa parte del suelo. Y bueno, otras preguntas tienen que ver, por ejemplo, con los volcanes. Hay un estudio también de varios granitos altitudinales y ver cómo cambia la diversidad del suelo a diferentes altitudes en un volcán, por ejemplo, en Tacaná. Entonces, sí, o sea, cada investigador está poniendo como sus objetivos para sus tesis, para sus artículos, y nosotros solamente estamos proporcionando, digamos, como el puente, el vínculo de la parte, sobre todo yo me cargo más de la parte micológica, en la parte de la secuenciación, ajá, la parte de que tiene que haber una base de datos de secuencias y de abundancias también, de tablas relativas de presencia, ausencia, y tiene que todo estar como que accesible para ellos, ¿no? Entonces, esos son los diferentes objetivos que tienen. No sé si alcancé a responder como... Sí, sí, la primera pregunta Ah. sí, muchas gracias. Y luego la segunda pregunta en cuanto a si va a haber, te entendí, si va a haber estudios relacionados a esa evolución en este trabajo Atlas. Exactamente, si Sí, el proyecto Atlas, como un proyecto in- más bien multidisciplinario, claro, claro. que utiliza herramientas tecnológicas y metodológicas muy modernas, muy nuevas, al mismo tiempo está a la par de el desarrollo teórico que tiene la biología actual. Yo vi que usted citó muchísimos artículos de revisión muy recientes Sí, sobre microbioma en diferentes contextos ecológicos, pero no me quedó muy claro si hay un contexto evolucionista explícito que ustedes, independientemente de las conexiones con los otros proyectos, incorporan como parte del proyecto Atlas. hasta el momento tengo entendido que, por ejemplo, para bacterias y para animales, sí hay preguntas que tienen que ver con evolución. En cuanto a hongos, lo que lo que hace más bien el doctor Roberto es trabajar con cosas taxonómicas, como resolución de clados, por ejemplo, ¿no?
pero no en términos, por ejemplo, yo le comentaba de un proyecto, sí hay un proyecto de Elena, es una maestría que está haciendo, va a utilizar datos del Atlas, y ella, por ejemplo, va a trabajar con transcriptómica. Entonces, con RNA-seq va a trabajar. Y le interesa, su pregunta va más relacionada a qué están haciendo realmente los hongos, ¿no? Funcionalmente. Entonces, eso tiene que ver ya también con cosas pues son interacciones. Hay una teoría que se llama, está muy bonita en evolución, tiene que ver con teoría de juegos, el rey rojo y la reina roja. Pero básicamente es un artículo que va a enfocarse mucho en la parte transcripcional de los hongos, es decir, como qué están haciendo, cómo se están adaptando a las condiciones, porque es un trabajo experimental, de hecho va a sembrar en pino diferentes cepas de hongo y va a tratar de medir los transcriptos diferentes, ¿no? Entonces, digamos que esas son preguntas más yo lo pondría más en el ámbito de adaptación, ¿no? Ujú. Y moderación, ajá, sí. Y bueno, en cuanto a eso, porque también hay muchísimos investigadores que obviamente tienen preguntas más específicas, pero no las conozco en este momento, ¿no? Ujú. Creo que también podríamos invitar a gente a colaborar con esta parte evolutiva, ¿no? Sí, claro. Está muy interesante porque ahorita todo, como estamos mencionando, es más a la parte agro, ¿no? Que es la parte funcional del suelo, ¿no? Que lo que le interesa mucho a Corena y ellos es rescatar el suelo, básicamente, ¿no? Conservar y proyectos de manejo, sobre todo. Ujú. Pero claro, la parte evolutiva ahí está. Sí, Tengo una duda, digo, lo dijiste un poquito al inicio con esta parte más mundial, ¿no? Pero ya en México, la parte de la selección de los sitios, o sea, sí tiene que ver, o sea, porque mencionaste, ¿no? Que hay distintos ecosistemas, ¿no? Y también manejo, porque tienes la parte agrícola. Entonces, no tengo tan claro cómo se eligieron, si la idea es como una serie como de tratamientos de alguna manera, ecosistema, manejo, no lo sé, ¿no? O sea, como que sí. están Ujú. viendo en porque la distribución, pues no es homogénea, evidentemente no es al azar. Claro, claro. Por ejemplo, supongo que también tiene que ver con esfuerzos. Por ejemplo, Milla Guerreros está totalmente vacío. Sí. Y bueno, entonces como estos criterios de selección de sitios y que al final de todo, pues a dónde vas, ¿no? Sí, es muy, muy buena pregunta. Justo el inicio del proyecto de Global Soil Microbiome originalmente solamente muestraba zonas no perturbadas en bosques. Entonces, como fue creciendo ese proyecto, empezaron a agregar otro tipo de sistemas, pero sobre todo tenían que ser conservados, ¿no? Esa era como una de la parte inicial. Después empezó a ver la parte del agro, y en agro obviamente pues eso ya no es un sistema conservado, pues más bien se empezó a meter la parte de manejo. Entonces, digamos, como nuestro filtro, ahorita para los sitios que se escogieron, son sitios que tengan la parte agro y la parte forestal, sobre todo que estén como casi a la par, ¿no? Que sean juntos. O sea, donde haya una parcela, que justo al lado haya un bosque. Entonces, es uno como yo creo como de las características que nosotros tomamos para considerar estos sitios al inicio. Como pudieron ver, justo ahorita el primer artículo solamente tomamos sitios del neotrópico. Y la parte del norte, como del país, sí, ahí sí pasa un poco como lo que decías, ¿no? Hay zonas que son un poco inaccesibles y Guerrero lo mismo. O sea, hay zonas que, pues tristemente, pues la situación del lugar no permite muestrear. Pero ahora, justo este año, lo que quisimos hacer ya fue representar el norte. Tenemos muchos colaboradores que ellos sí conocen la zona y nos van a traer las muestras. Básicamente es como pues algo que pues nos beneficia a todos, ¿no? O sea, ellos nos están dando la muestra que no podemos colectar y nosotros le estamos dando la información que ellos necesitan. Pero justo tenía más como, digamos, como tintes de agro, o sea, como de sistemas agroforestales. Y bueno, ya después vieron que había manglares y había dunas costeras, y esos sitios fueron también de Global Soil Microbiome. Y básicamente, pues es un esfuerzo también ahora ya se está queriendo representar la diversidad de todo el país. O sea, queremos 300 puntos que representen, digamos, la parte más conservada de los sistemas, perdón, de los forestales, pero también ya queremos empezarnos a experimentar, por ejemplo, con otra parte del desierto, por ejemplo, que salieron cosas interesantes en este artículo. Pero eso vamos a ir viendo sobre la marcha, ¿no? O sea, sobre qué va a pasar con estos datos. Por ejemplo, ahorita salió una cosa en la tesis de Dani, del artículo de Yucatán, que hay una zona que nos interesa mucho, ¿no? Entonces, ese tipo de zonas que llegamos a esta conclusión solamente la obtenemos después de analizar nuestros datos, ¿no? Entonces, también hay algunos puntos que ya se han escogido específicamente para responder las preguntas, ¿no? Que ya generaron este primer análisis. Pero sí, básicamente es eso. O sea, es una combinación de las dos, tanto porque es difícil acceso, como también es
digamos, esos sistemas que son conservados y que tienen como mucho registro histórico, ¿no? De qué ha pasado con el manejo de esa zona. Sí. Hola, Bernardo. ¿Qué tal? No sé si lo perdí. ¿Por qué no están incluyendo plantas? Sí, está Ah, la parte del IB Data, eso es, digamos, como vamos a adquirirlas de una base de datos que ya está. como tipo de vegetación o Exacto, algo tipo, así. son capas de Ajá. sistema de información geográfica. Pero no hay forma Y de asociar las plantas en los suelos que están muestreando. sí, también se puede hacer, Ajá. por ejemplo, en los en la parte de cloroplasto sale. Ah, Entonces también es una cosa que estamos contemplando. Buena pregunta. Justo yo trabajé mucho tiempo con cianobacterias y lo que sea en cianobacterias es que a veces te salen cloroplastos. Nosotros los desechamos porque no queremos saber de clorofitas. ujú, Pero aquí es una cosa diferente. Aquí la clorofila, pues digamos, sí está amplificando con los genes de 16S, perdón, las clorofitas, ajá, o sea, las algas verdes y otras ujú. plantas amplifican, tienen genes en su cloroplasto, ¿no? Entonces, eso también puede ser usado para indirectamente corroborar esa vegetación. Entonces, también ya ha habido como algunos esfuerzos, eso apenas se está probando, ¿eh? No estamos seguros de que vaya a funcionar. Ah, Y la ajá. otra es la parte de ir al lugar y ver justo con la parte de corroborarlo en campo, ¿no? Mencionaste que en el Yucatán están encontrando hongos con alto nivel de Endemismo. endemismo. Entonces, básicamente, secuencian el ITS, hagan un blast y no encuentran el género o la Sí, especie. hay ¿Cómo es cosas que eso? llegan a Subkingdom que no hay Subkingdom, o sea, cosas completamente nuevas. Es muy, muy interesante, por eso fue necesario hacer esta tesis, porque todavía, pues, el trabajo de Tedersop fue muy global, ¿no? Y claro que resalta la península de Yucatán, pero nosotros queremos hacer como un trabajo todavía más que global, pues, local, ¿no? Y Ujú. regional. Y O sea, ver, no saben si son cultivables o no cultivables exacto. todavía. Ah, ujú. Sí, y estamos justo adquiriendo información de eso. Ujú. Pero sí, buena pregunta. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Si yo quisiera saber, por ejemplo, si los muestreos, si los sitios de muestreo tuvieron algo que ver con el mapa de suelos del país y también si estos datos los van a correlacionar con ese mapa de los tipos de suelo. Sí, me quiero regresar a la primera presentación, pero no sé si de allá arriba me pueden regresar. Justo no se asocia o sea, la parte de hongos, obviamente se asocia a la vegetación. Fue el primer mapita que enseñó, ¿no? Del trabajo del artículo. Eh, pero no, digamos, no usamos esa capa de uso de suelo de INEGI, perdón, del artículo de Tederso. Digamos, Tederso tiene sus sistemas sus capas de información y nosotros también hicimos otra búsqueda en capas de información de aquí de México, ¿no? Locales. Y encontramos que sí hay relación con las capas de información de INEGI con lo que tienen los honguitos, o sea, como la distribución de hongos. Sí hay una asociación por el tipo de vegetación, pero justo no sé si estoy contestando por ahí, pues va la pregunta o... Claro. Claro, al microhábitat, ¿no? Sí, sí, eso es lo que está considerando el proyecto Atlas, son los microhábitats, por eso se tiene que sacar esos, digamos, valores qué bueno que me pusieron otra vez. Eh, sí, o sea, estos valores que estaba mostrando en la tabla que lo que se va a medir in situ. ¿Dónde estamos? Creo que este es el artículo. Bueno, estos son los lugares, ¿no? Que les mencionaba. Esta capa de vegetación sí es de INEGI, todo esto, ¿no? Pero claro, estamos considerando que los microhábitats obviamente varían y por eso justo aquí en este grupo, como bien está mencionando, no hay una asociación con la vegetación. Aquí tenemos todo esto. Obviamente aquí hay condiciones de microhábitat, ¿no? Que están haciendo que los hongos se estructuren de otra manera. Y eso son unas preguntas de las que queremos responder. ¿Qué está pasando aquí? Que no hay una estructuración como en estos grupos, ¿no? O sea, aquí hay más variables que nos falta medir todavía, ¿no? A más detalle. Esto es muy general. Esto está a nivel de primary lifestyle y también está a nivel de capas de uso de suelo, ¿no? Del tipo de vegetación. Y lo que ahora tenemos que hacer un trabajo más fino es, pues, claro, o sea, ir al campo y simplemente también ver la vegetación que hay en ese lugar, o sea, confirmar los datos en campo, ¿no? Ujú. Sí, porque una cosa es lo que dice el polígono de la capa de suelo
y otra cosa es cómo es el lugar. Entonces, no sé si respondí la pregunta un poquito. Ok, Hola, por aquí. sí, Yo tengo dos preguntas. Pues sí, muchas gracias primero por esta presentación y el proyecto está impresionante. Felicidades a todo el equipo. gracias. Y quiero saber si estos primeros 100 puntos de muestreo los van a mantener en el tiempo y durante cuánto tiempo. O sea, si va a haber con este atlas la posibilidad de hacer un monitoreo de qué es lo que está pasando a lo largo del tiempo en estos diferentes sitios con el suelo. También quería preguntarte si esta información que están recopilando, dices que va a estar disponible en una plataforma para el público en general Sí. y otra más académica, pero saber si esto también va a tener salida en repositorios globales un poco más grandes, como pues donde se ponen las secuencias a nivel global o los datos de biodiversidad por Sí, el IRB-Data, y también más o menos si me puedes dar un estimado, muy exigente yo, pero tal vez tengas una fecha de cuándo va a estar esta plataforma disponible para el público. Ya. justo vamos a presentar como los avances de esta plataforma en este taller que va a haber en diciembre, pero digamos que todavía estamos en pruebas dummies, o sea, todavía no tenemos todos los datos. Ahorita solamente contamos con 55 datos, por ejemplo, ¿no? Y las muestras que estamos procesando ahorita son como 100. Pues se tarda básicamente si vamos a tener como unos 6 meses por ahí de junio, julio. Esperemos que ya esta base ya esté bastante completa para liberarla. Ajá, bueno, respecto a lo que vamos a subir las bases de datos, también se tiene que subir a GenBank y a otras bases que son pues obligatorias para los artículos, ¿no? Porque la parte de, pues también importante es la de publicar, ¿no? Y la primera pregunta, si me recordabas, tenía que ver con... Claro, sí, ese es el plan. O sea, el plan es que haya monitoreo. Sí, el chiste es que esos puntos se les dé, o sea, digamos que eso sería si nos dan otra vez el recurso, ¿no? Eso es lo complicado, ¿no? Por eso estamos dando las bases para que ya, por ejemplo, Corena, ellos dijeron, ¿saben qué? Nos interesa mucho este tipo de metodología, nosotros vamos a poner el recurso, pero lo vamos a hacer porque ya se hizo, ¿no? O sea, ya está establecido la base. Y así como también es parte de la vinculación, o sea, empezar a relacionarse con otras instituciones que también den recurso y nos permita hacer este tipo de análisis de más de monitoreo, ¿no? Más que de un solo punto en la historia, ¿no? Ujú. Geobon, Geobon, ay, perdón, gracias. Geobon hace 2 años tuvo varios financiamientos para proyectos de suelo. Entonces, tal vez sigan ahí con ese recurso disponible para que lo revisen. Geobon. muchas gracias. Sí, lo vamos a checar. Geobon. Bueno, en lo que a alguien se le ocurrió otra pregunta, yo te quiero hacer una pregunta, Bernardo. ¿Qué se debe hacer para ser colaborador del proyecto? O sea, si alguien aquí interesado quisiera unir fuerzas, ¿qué tendríamos que hacer? Escribirle a nuestros correos, al doctor Roberto, porque sí estamos todavía abiertos a que haya más colaboración. Dijimos que la meta era 300 puntos, ahorita tenemos 155 por ahí. Entonces todavía hay tiempo de que si quieren meter algún proyecto, pues se comunique con el doctor Roberto y pues lo hacemos parte del proyecto. O sea, realmente es bastante sencillo, solamente es firmar. Necesitamos algunos datos de la institución donde están y cuáles son los objetivos que tienen que tener, ¿no? ¿Qué van a hacer? Sobre todo en estos tres ejes rectores, porque luego hay gente que, sí, como este compañero, ¿no? Que dice que quería colaborar, pero al final nunca se presentó. Realmente lo único que pedimos es que con que llenen esta base de datos y tengan o sea, chequen bien la base de datos y que puedan llenar, digamos, la tipo de vegetación, digamos, como las características del lugar como históricas, es más que suficiente. Y pues que tengan los objetivos claros si van a hacer tesis, también que las tienen que, pues seguramente agradecer al proyecto, ¿no? Tesis, artículos. Pero claro, o sea, aquí están los contactos, vamos a poner, todavía hay posibilidad de que esto siga creciendo, ¿no? Es pues realmente como una familia, o sea, estamos tratando de hacer como colaboración entre todos. Y me llama la atención porque vieron que la primera figurita de biomasa era un honguito que estaba en medio de los microorganismos con los macroorganismos. Entonces siento que el proyecto del doctor Garibay, él trabaja con hongos, ¿no? Entonces, pues sí, ha facilitado mucho que llegue mucha gente de otros institutos, ¿no? Y bueno, pues sí, aquí están los correos. Y así, esperemos que se sumen. ¿Alguien más tiene una pregunta?
Ok, entonces quiero agradecer al doctor Bernardo por la presentación y los invito a tomar café y galletas acá afuera Gracias. para platicar con el doctor. Bye, gracias.